con el compañero Mario Gaucho Garelic, que es investigador de historia, escritor. Bueno, venimos tratando un tema de palpitante actualidad por todo lo que sucede hoy en la Argentina, que es recorriendo, repasando la Constitución peronista de 1949. Hola, buenas tardes Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para la gente de la radio y para todos los oyentes. Mira, hoy vamos a seguir. Te digo que este programa lleva casi 5 años ya. Y Exactamente, bueno. pocas veces he tenido tantos llamados y comentarios como los últimos programas que tratamos la Constitución de 1949. Eh, es evidente que era una necesidad de tratarla, Claro. porque es, digamos, la gran desaparecida de la historia argentina, incluso de las facultades de Derecho. Y cuando uno entra a desmenuzarla, nosotros no la vamos a votar, pero vamos a aproximar, vienen comentarios de todo tipo, ¿no? Claro. Y quiere decir que el tema, el objeto de que estamos tratando está en el interés público, ¿no? Porque son temas que tienen que ver con la realidad actual, no lo estamos haciendo por una cosa historicista, por un nostálgico. No, más vale. O sea, fue un momento de dignidad en que nos pudimos plantar como argentinos frente a la dependencia y tratar de morigerarla, porque no es que se logró. Tal es así que después la derogaron, la Constitución. Claro. Y bueno, se ocultó todo lo que decía, se tergiversó, y ahora sacar la luz la gente entra a pensar, bueno, pero si alguna vez pudimos, si nos juntamos todos y hacemos fuerza, se tiene que volver a poder. Seguro. Yo no digo... No fue un proyecto, fue una realidad que tuvo vigencia y que se aplicó en el país durante un periodo, ¿no? Exacto. Y después habría cuestiones muy profundas del derecho. O sea, te digo, por ejemplo, que el derecho no crea la realidad, sino que refleja la realidad y trata de que se mantenga. En este aspecto, la mayoría de las conquistas que la Constitución lleva a rango escrito ya estaban vigentes en la Argentina, y eso hizo que fuera necesario reformar la Constitución para que la Constitución diga lo mismo de lo que estaba pasando. Seguro. Vos sabés que en casi todos los procesos de cambio aparece la necesidad de reformar la Constitución. Apareció en la Bolivia revolucionaria, apareció acá en el 49, ni que hablar en las revoluciones posteriores a, digamos, a la Constitución de Weimar, donde hay cambios en el seno de la sociedad. Se necesita una nueva Constitución que los garantice. Y además de formularla, escribirla, reunir la constituyente, tiene que haber una fuerza material capaz de aplicarla, de hacerla cumplir, de sostenerla, y un gobierno que haga las acciones en ese sentido. Porque, claro. Y la inversa también, cuando quieren retroceder, como fue esto en abril del 56, los golpistas la anularon por decreto, ¿no es cierto? O sea, se reformó cumpliendo todos los pasos que preveía la Constitución de 1853. O sea, se reformó cumpliendo con la legalidad absoluta de la Constitución. Se declaró la necesidad de reforma, después se hicieron las elecciones, se reunió la convención, etcétera, etcétera. Ahora se anuló por un decreto. En abril del 56 dijeron, esta Constitución no va más. ¿No hubo, me estás diciendo vos, una convocatoria a la modificación o a una reforma? No, la anularon por decreto, en abril del 56. Absolutamente ilegal y desconociendo
Exacto. Después, al año siguiente... burgués incluso, ¿no? Exacto, violando su propia legalidad. Claro. Ahora, al año siguiente citaron a una convención constituyente trucha, porque el peronismo se abstuvo, porque la Unión Cívica Radical Intransigente que comandaba Frondizi se retiró, y esa convención trucha reimplantó la Constitución del 53 con algunas reformas, pero eso lo hicieron en el 57. En 1956 anularon por decreto esto. Mirá. Eso también se oculta, ¿viste? Claro, claro. Bueno, Gaucho, ¿y qué vamos a tratar? Mira, entonces, este comentario tenía que ver con la relación entre el Estado, o sea, la correlación de fuerza real y la opresión real, y la letra de la Constitución. En el debate sobre la huelga, que evidentemente no estaba en la Constitución del 49, el derecho de huelga escrito como tal, el problema es el rol del Estado en ambos casos, porque aún con el texto que permite el derecho de huelga, la represión cuando existe una huelga que afecta los intereses del grupo dominante es reprimida, aunque la Constitución diga que hay derecho de huelga. Claro. Lo hemos vivido en el ESMATA de Córdoba, lo hemos vivido en la ocupación de Ford, que la desalojaron, brutalmente. Lo hemos vivido en Kraft, lo que era Terrabuzzi hace unos años, que también existió una toma. O sea, que exista en la Constitución el derecho de huelga, que las constituciones burguesas, como vos bien señalaste, lo reconocen, no quiere decir que el rol represivo del Estado desaparezca. Y incluso las elaboraciones que han logrado imponer que tomar una fábrica es parte del derecho de huelga, o sea, permanecer en su lugar de trabajo para defender las reivindicaciones o defender la fuente de trabajo es parte del derecho de huelga, no es usurpación. La jurisprudencia creó el amparo que permitía, en el caso Cot, desalojar la fábrica tomada sin ningún tipo de consideración previa. O sea, el amparo se genera en la legislación argentina, en el caso Cot, frente a una toma de una hilandería y ordenan el desalojo sin tener en cuenta que el derecho constitucional de huelga estaba instalado en la Constitución. Claro. Y que permanecer en el lugar de trabajo es parte del derecho constitucional de huelga. Y ni que hablar en el gobierno de Frondizi, que tenías en la Constitución el derecho de huelga y dictaron el plan Coninte como conmoción interna del Estado y movilizaron a los bancarios, movilizaron a las huelgas del frigoríficos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que exista represión o no en una huelga tiene que ver con el carácter del Estado, no con el tema de si está o no escrito en la Constitución el derecho de huelga, ¿viste? Es muy importante que no nos olvidemos de esto. Hay un Estado que puede conceder el derecho de huelga producto de las luchas de años y años y años, pero eso solo no implica que no siga habiendo represión. Está claro, Gaucho. Lo que pasa es que cuando tenemos un derecho lo usamos para ejercerlo, ¿no? Sí, sí. Después lo violan, sabemos, lo desconocen en los hechos, en la realidad, porque quien tiene el poder. Reaparece la naturaleza represiva del Estado. Así es. Que a veces está enmascarada. Bueno, eso quería aclarar porque tuve muchos comentarios sobre el tema del derecho de huelga. Después es muy interesante
el tema de el contrato de trabajo como relación institucional del trabajo. O sea, eso incorporan Sampay en el informe, después en el texto constitucional, que no es un contrato más donde concurren las partes libremente, sino que es un contrato institucional, tarifado, protector, del cual no se puede apartar por la voluntad sola de las partes. Dice Sampay en el informe, la implantación del señalado régimen capitalista liberal del trabajo, basado en el concepto absoluto de propiedad privada y en el contrato de locación de servicios, o sea, como un contrato privado, concertado por las partes sin injerencia del Estado, se cambia, ¿no? Por una relación institucional del trabajo, constituida por leyes obreras, que en virtud de sus disposiciones forzosas, señalo la palabra forzosas, de orden público, o sea que no te podés apartar, por interés social, que las informa, son inderogables por la voluntad privada y por los contratos colectivos de trabajo, que son normas generales emanadas de los grupos profesionales. Acá hay un tema muy importante, porque en realidad el contrato colectivo no lo firma obrero por obrero, lo firma el ente que tiene la representación sindical y rige para toda la rama de la actividad. Claro. Vos sabés que esto hacía crisis incluso en los accidentes de trabajo, porque antes de que existiera esta norma constitucional, los accidentes de trabajo se regían por la vieja culpa aquiliana, que se le llamaba. O sea, había que demostrar que hubo culpa del patrón para indemnizar un accidente de trabajo. Claro. Bueno, esto se cambia, ya estaban en los proyectos de Palacio, pero nunca se habían aprobado, de que no hay que demostrar culpa. Se accidentó trabajando, bueno, tiene que ser cubierto ese accidente de trabajo. El mero hecho de que estaba trabajando lo protege frente a un accidente. Bueno, fíjate vos el cambio de concepción cuando aparece el orden público en el derecho del trabajo y en este caso elevado a rango constitucional. Bueno, después vamos a tratar, supongo yo que en la próxima audición, los derechos y deberes sociales, los derechos de la ancianidad, de la familia, de la niñez y del trabajo, que son, digamos, la parte programática de esta Constitución, los derechos de la ancianidad, y la política económica, que algo ya tratamos cuando vimos el artículo 40. Ahí viene, después también lo vamos a ver en particular, la incorporación del concepto de función social de la propiedad privada, que es bastante interesante en un país oprimido, incluido el tema de la defensa de las fuentes de energía que pasan a ser estatales, claro, y el comercio exterior en manos del Estado. Bueno, sí, decime. Te quería decir que en ese capítulos y articulado que hay sobre los derechos sociales también es muy interesante el tema de la educación pública, ¿no? Sí. Y también de las mujeres, ahí es abarcativo y progresivo en varias cosas esa Constitución en cuanto a los derechos sociales.
Exactamente, incluido un derecho muy, muy importante, que es el derecho a formarse profesionalmente, las famosas eh, facultades técnicas o universidades obreras se les llamó, claro. y después pasaron a llamarse universidad tecnológica. Incluso hay una parte, si no recuerdo, habla de la descentralización también, ¿no? Educativa, Sí, de sí. las facultades y todo eso de la universidad, la creación de universidades. Exactamente, Mm, porque vos sabés que históricamente acá se formaban abogados y médicos, claro, y que había 3, 4 lugares que tenían universidades: Buenos Aires, La Plata, Córdoba, posiblemente Tucumán, claro, este, pero como una gran producción de lo que necesitaban las clases dominantes para seguir funcionando, abogados y médicos, y se subestimaba las carreras como ingeniería, como ni que hablar las vinculadas al agro, veterinaria, agronomía, eran como carreras menores con menos cantidad de estudiantes. Total, la oligarquía tenía miles y miles de hectáreas, esperaban que llueva y largaban las vacas. claro. ¿Para qué necesitabas tecnología? Ahí va. Bueno, Este, sí, decime, Gaucho. entonces, descentralizar y crear universidades, sobre todo crear la Universidad Obrera, que después se llamó Universidad Tecnológica, es otra concepción de la educación mucho más acorde para un país oprimido. Claro, 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 claro. No, y exactamente, ¿no? Y abre en forma democrática el acceso a la educación. Es decir, Exacto, es decir, exacto. a trabajadores y a otros sectores oprimidos del pueblo. Bueno, Gaucho, y entonces seguimos el próximo miércoles y seguiremos desmenuzando, desbrozando esto en la medida que podemos, esta Claro, constitución lo de que muchos colectividad. me piden es que vayamos más despacio, porque es tan desconocido este tema. Claro, Por eso hoy quise acortar el tema de no ir a tantos puntos, porque muchos me piden, bueno, si tenemos tiempo, vamos despacito, así vamos por lo menos pensando los grandes nudos. ahí va. Bueno, qué bueno esto que vos has comentado, el eco que están teniendo estos programas, este esfuerzo que estamos haciendo acá semana a semana para dar a conocer esta constitución, ¿no? Es decir, bueno, sigamos dando difusión y Sí, tratándolo y tratar de mejorar en lo que podemos hacer, ¿no? Por lo menos una pequeño grano de arena estamos haciendo desde acá a sí, través tuyo. ayudó mucho el hecho que recientemente acaba de salir un libro, El campo popular saluda a la Claro, Constitución Nacional del claro, 49, con más de 100 prólogos para todos los gustos, ¿no? claro. Entre ellos uno humilde que es el mío, pero es uno entre Lo leí, 100. lo vi ahí, lo estoy transitando, estoy recorriendo el libro ese, que es un volumen grande, Sí, voluminoso. Además, como decía, hay 100 contribuciones cortas y algunas bastante extensas, ¿no? eso es inevitable. Yo cumplí con lo que Vos me cumpliste con pidieron. eso, bien escueto lo tuyo, tipo telegrama fue, ¿eh? Claro, porque me pidieron una cosa corta y la hice corta, y muchos cumplieron, y Sí, algunos, y bueno, otro se no, mandaron bueno. 10, 20 pojías. Pero Este, lo que tiene mucho valor es que hay prólogos para todos los gustos. claro, hay un ramillete de opiniones diversas, políticas e ideológicas. Claro, entre gente muy conocida en Claro, todo el mundo, como es Pérez Esquivel, claro, sí, sí. hasta gente que uno dice, ¿este quién es? Este Bueno, pero Garenica. tiene algo que decir. Después está bueno que pone la Constitución, ponen documentos que agregan mucho, como la intervención de Sampay. Me la Sí, leí sí, toda, la intervención de Sampay, con los fundamentos del proyecto o de la propuesta constitucional. exactamente, exactamente. Ahí va. Bueno, Eh, seguimos el próximo miércoles, Gaucho. Con todo Te gusto, con mando un todo gusto. abrazo grande y
pasala bien, estamos hablando. Un abrazo para vos y para todos los oyentes. Buenas tardes. Chao. Mario Gaucho Garelick.